El santísimo nombre de María no es solo un sonido agradable a los oídos de los fieles, sino que lleva en sí una inmensa riqueza espiritual y una profunda historia de veneración en la Iglesia católica. Desde los primeros siglos del cristianismo, los cristianos siempre han tenido gran reverencia por aquel nombre bendito que fue pronunciado por el arcángel Gabriel en la Anunciación. Cuando el arcángel se dirigió a la humilde Virgen de Nazaret, llamándola por su nombre, María, y saludándola como llena de gracia, no fue solo un saludo, fue la proclamación de un misterio. Ese nombre pasó a resonar en el corazón de la Iglesia como un eco de santidad, pureza y misión divina. Pronunciar María es invocar a aquella que fue elegida desde toda la eternidad para ser la madre del Hijo de Dios, hecho hombre. En la tradición hebrea, el nombre María tiene raíces profundas y simbólicas. Aunque los estudiosos proponen diversas etimologías, una de las interpretaciones más aceptadas es Señora Soberana o Estrella del Mar. Ambas expresiones iluminan el papel de María en la historia de la salvación. Como Señora Soberana, ella participa de la realeza de su Hijo. Como Estrella del Mar, ella guía a los fieles a través de las tempestades de este mundo hacia el puerto seguro que es Cristo. Los santos padres de la Iglesia veían en el nombre de María un tesoro de significados, y muchos místicos relataban que con solo pronunciarlo con amor se obtenían consolaciones espirituales y se alejaban las tentaciones. Ese nombre, simple a los oídos humanos, es temido por los demonios y amado por los ángeles. La devoción al santísimo nombre de María fue creciendo de manera orgánica en la piedad cristiana. Durante siglos, monjes, religiosas, sacerdotes y laicos pronunciaron ese nombre con ternura en sus oraciones diarias. Muchos usaban el nombre de María como jaculatoria, repitiéndolo con fe para obtener auxilio y protección. La tradición popular católica conserva innumerables relatos de fieles que, invocando el nombre de María en momentos de peligro, fueron socorridos de manera prodigiosa. También era común en la Edad Media escribir el nombre de María en puertas y estandartes como señal de bendición y escudo contra los ataques del maligno. La Iglesia reconoció e incentivó esa devoción, concediendo indulgencias especiales a quienes invocan con fe el nombre de la Virgen. Un hito histórico que reforzó aún más esta devoción fue la victoria cristiana en la Batalla de Viena, en 1683. Las tropas cristianas, lideradas por el rey polaco Juan III Sobieski, derrotaron al ejército otomano que amenazaba con invadir Europa. Antes de la batalla, Sobieski se confió a la intercesión de la Virgen María y ordenó que los soldados invocaran su nombre. La victoria fue tan sorprendente que el Papa Inocencio XI instituyó al año siguiente la fiesta del Santísimo Nombre de María, a celebrarse el 12 de septiembre. Así la Iglesia reconoció oficialmente aquello que los fieles ya vivían. El nombre de María es un estandarte de victoria y protección para todo el pueblo cristiano. El nombre de María no es solo un símbolo histórico de devoción, sino también una invitación personal a la santidad. Cuando pronunciamos ese nombre con amor y reverencia, tocamos un misterio que nos acerca al mismo Cristo. Pues María nunca retiene para sí la gloria, sino que la devuelve a Dios. Quien llama a María con fe, en realidad está llamando a la Madre de Dios que nos conduce a su Hijo. Muchos santos, como San Alfonso de Ligorio, San Bernardo de Claraval y San Luis María Grignion de Montfort, escribieron largos tratados exaltando las virtudes de María y el poder de su nombre. Ellos enseñan que invocar el nombre de María es una forma segura de recibir gracias y consuelo en las luchas espirituales. Es importante notar que el nombre de María está íntimamente ligado al nombre de Jesús. En el momento de la Anunciación, cuando el ángel reveló que el hijo de ella se llamaría Jesús, ambos nombres quedaron para siempre entrelazados en la historia de la salvación. María recibió su nombre para ser la madre del Salvador, y Jesús recibió el suyo para ser el Redentor de la humanidad. Por eso muchos santos afirman que quien ama verdaderamente a Jesús no puede dejar de amar a María, y quien honra a María lo hace siempre para glorificar a Jesús.
Al pronunciar el nombre de María, hacemos eco del nombre de Jesús, pues ambos están inseparablemente unidos en el plan de Dios. El santísimo nombre de María también tiene un papel litúrgico y sacramental en la vida de la Iglesia. Diversas oraciones y cánticos tradicionales hacen referencia a ese nombre bendito, como la letanía de Nuestra Señora y el himno Ave Maris Stella. Durante la Santa Misa, es costumbre mencionar el nombre de María en el canon romano, como señal de honor y de su cooperación en la obra de la redención. En muchos monasterios y conventos, los religiosos inclinan levemente la cabeza al oír el nombre de María, así como lo hacen al oír el nombre de Jesús, como expresión de veneración y respeto. Ese gesto sencillo recuerda a los fieles que el nombre de María no es común, sino sagrado y lleno de gracias. Además de la dimensión litúrgica, el nombre de María actúa también como escudo espiritual contra el mal. San Francisco de Sales enseñaba que los demonios huyen al oír el nombre de María, pues no soportan el recuerdo de aquella que, con su humildad, aplastó la cabeza de la serpiente. Muchos exorcistas relatan que durante oraciones de liberación, al invocar el nombre de la Virgen, las fuerzas del mal se debilitan y retroceden. Esto no porque María tenga un poder separado de Dios, sino porque Dios le concedió a ella, por gracia singular, una autoridad espiritual sobre el enemigo como Madre del Salvador. Por ello, se anima a los cristianos a recurrir al nombre de María en momentos de tentación y prueba. Hay también una dimensión afectiva y filial en el nombre de María. Para millones de católicos, pronunciar ese nombre es como llamar a la propia Madre. Despierta en el corazón un sentimiento de consuelo, seguridad y ternura. En tiempos de dolor y soledad, decir María es como tomar la mano de alguien que jamás nos abandona. Esa experiencia íntima es relatada por innumerables santos y místicos que encontraban en la simple invocación del nombre de María un refugio seguro para el alma. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, decía que el nombre de María le traía paz, incluso en los momentos de prueba más dolorosos. Por último, comprender la dignidad y el significado del santísimo nombre de María es reconocer que ese nombre no es solo parte de la historia, sino parte de nuestra vida espiritual. Está inscrito en la identidad de la Iglesia y en el corazón de cada fiel que busca la santidad. Pronunciar ese nombre con fe no es superstición, sino un acto de amor y de confianza filial. Así como un niño llama a su madre con seguridad y esperanza, también nosotros somos invitados a llamar a María en todas las circunstancias de la vida, pues cada vez que decimos María, el cielo entero se inclina para oír, y la Madre del Señor se apresura a socorrer a sus hijos. El nombre de María aparece con especial reverencia en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde la historia de nuestra salvación alcanza su punto culminante en la encarnación del Verbo. En el Evangelio de San Lucas, el ángel Gabriel es el primero en pronunciar ese nombre, dirigiéndose a la joven Virgen de Nazaret con un saludo singular. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lic 1:28. Aunque en ese primer momento el ángel no diga de inmediato el nombre de María, poco después el texto sagrado especifica que el nombre de la Virgen era María. Lecur 1:27. Esa simple mención tiene un peso teológico profundo. Revela al mundo que aquella mujer concreta, con un nombre conocido y pronunciado por Dios, fue elegida para ser la Madre del Salvador. Dios no envió a su Hijo a una figura anónima, sino a una persona real, cuyo nombre ya resonaba en el cielo. La presencia del nombre de María en las Escrituras no se limita a la Anunciación. En varios episodios de la vida de Cristo, los evangelistas la llaman por su nombre, mostrando que ella ocupaba un lugar visible y honrado entre los discípulos y los primeros cristianos. En las bodas de Caná, Juan 2:1-11, por ejemplo, San Juan escribe que estaba allí la madre de Jesús, y al describir el diálogo, deja claro que es María quien interviene con autoridad materna, incluso sin ser llamada directamente por el título de Madre de Dios.
Aunque su nombre no se repita muchas veces, la simple mención inicial «estaba allí María» basta para destacar su importancia silenciosa y eficaz en la misión del Hijo. Esa presencia discreta pero decisiva es una característica constante de María en las Escrituras. El nombre de María aparece también con destaque en el episodio de la visita a Isabel, Lecí 1:39-56. Cuando María entra en la casa de Zacarías y saluda a Isabel, el Espíritu Santo llena el vientre de esta última, y el pequeño Juan Bautista salta de alegría. Isabel, llena del Espíritu, exclama: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Lecí 1:43. Aunque Isabel no pronuncie directamente el nombre de María, es evidente que reconoce a aquella joven por el nombre que la identifica. Y el evangelista no omite ese detalle, llamándola María a lo largo de toda la narración. Aquí, el nombre de María está asociado al poder santificador de su presencia. Donde María llega, la gracia llega junto, y los corazones se llenan de júbilo y alabanza a Dios. Otro momento de gran significado es cuando María aparece al pie de la cruz en el Calvario, Juan 19:25. San Juan relata con solemnidad: «Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena». Aquí, el evangelista distingue claramente a tres mujeres llamadas María, destacando, sin embargo, que entre todas ellas está su madre. La repetición del nombre no es accidental. Muestra que el nombre de María era común en la época, pero solo una de ellas llevaba en sí el misterio único de ser la madre del Redentor. La presencia del nombre de María junto a la cruz es el culmen de su misión maternal y corredentora. Al ser nombrada allí públicamente, a los pies del sacrificio, ella es confirmada como madre de la Iglesia naciente. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María continúa siendo mencionada por el nombre en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 14, San Lucas escribe: «Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con las mujeres, entre las cuales María, la madre de Jesús». Este es un versículo de enorme importancia eclesiológica, pues muestra que, después de la Pascua, María sigue presente y activa en la comunidad cristiana primitiva. Ella no desaparece de la escena después del nacimiento de Jesús. Por el contrario, su nombre es registrado como parte integrante de la Iglesia naciente. Esto confirma que la misión de María no se encerró con la maternidad biológica, sino que se prolonga en la maternidad espiritual de todos los discípulos. Es significativo notar también que el nombre de María aparece asociado a momentos de profunda oración y de efusión del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, cuando se cita a María, el texto está describiendo precisamente la espera de Pentecostés. Esto indica que la presencia del nombre de María en el texto bíblico está ligada a la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Donde el nombre de María es recordado, el Espíritu actúa con mayor abundancia, pues ella es la esposa del Espíritu Santo. Esa ligazón bíblica inspira a la Iglesia a invocar el nombre de María siempre que se desea un nuevo Pentecostés, un reavivamiento de la fe, una renovación del ardor misionero. Aunque el Antiguo Testamento no cite explícitamente el nombre de María, muchos padres de la Iglesia identifican diversas figuras y profecías que apuntan hacia ella. La mujer prometida en el Génesis, GN 3:15, la hija de Sión exaltada por los profetas, el arca de la alianza que llevaba la presencia de Dios. Todos son símbolos que prefiguran a María. Cuando los cristianos del Nuevo Testamento finalmente oyen el nombre de María revelado por el ángel, comprenden que ese nombre encierra todas las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. Así, aun sin ser mencionada nominalmente antes, el Antiguo Testamento ya suspiraba por María, y su nombre, cuando por fin es pronunciado, resuena como el cumplimiento de siglos de expectativa mesiánica. En los Evangelios, la forma en que los autores tratan el nombre de María también demuestra reverencia y sobriedad. No utilizan su nombre de manera banal o excesiva, sino solo cuando es necesario para situarla como personaje central del plan de la salvación.
Esto muestra que desde el inicio había conciencia de que ese nombre merecía un respeto especial. Mientras otros nombres aparecen repetidas veces de modo casual, el nombre de María aparece de forma ponderada, envuelto por un aura de santidad y discreción. Ese uso contenido refuerza la idea de que el nombre de María no era solo una designación común, sino una invocación cargada de significado teológico y espiritual. El nombre de María, por lo tanto, está entrelazado con la misma revelación divina. Cada vez que la Escritura lo pronuncia, se abre una ventana para contemplar el misterio de la encarnación y de la redención. María no es una figura accesoria, sino el camino humano por donde Dios entró en el mundo. Su nombre, escrito de modo simple en las páginas del Evangelio, resuena en los siglos como un himno de alabanza al designio de Dios. Lejos de ser un mero detalle biográfico, el nombre de María es un signo de la elección eterna de Dios, que quiso asociar la salvación del mundo a una joven humilde de Nazaret, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de esperanza. Finalmente, la presencia del nombre de María en la Biblia enseña que Dios valora lo concreto y lo personal. Él no quiso salvar a la humanidad de forma genérica, sino a través de la historia real de personas con nombres reales. Entre todos los nombres, Él escogió el de María para que quedara ligado para siempre al nombre de Jesús. Esto revela que la salvación es profundamente personal. Dios nos conoce por nuestro nombre como conocía a María. Al contemplar el nombre de María en las Escrituras, somos invitados a reconocer que también nuestro nombre está inscrito en el corazón de Dios y que, así como María fue llamada por su nombre para una misión única, también nosotros somos llamados por nuestro nombre para seguir a Cristo con amor y fidelidad. La devoción al Santísimo Nombre de María se desarrolló de forma gradual y orgánica a lo largo de los siglos, acompañando la misma expansión del cristianismo por el mundo. En los primeros tiempos de la Iglesia, aún bajo persecución, los cristianos tenían un amor silencioso y ardiente por la Madre de Dios, que se manifestaba sobre todo en las catacumbas, donde grababan el nombre de María junto al nombre de Jesús en las lápidas de los mártires. Esta práctica muestra que ya en aquella época, el nombre de María era visto como fuente de consuelo y esperanza, un recuerdo de que la Madre del Salvador acogía en sus brazos maternos a aquellos que entregaban la vida por Cristo. Era una forma discreta de profesar fe y confianza, incluso bajo el riesgo de la muerte. Con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano en el siglo IV, la devoción mariana floreció de modo más visible. Comenzaron a surgir las primeras basílicas dedicadas a la Virgen, como la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y los fieles pasaron a cantar himnos que exaltaban no solo las virtudes de María, sino también la dulzura de su nombre. Padres y doctores de la Iglesia, como San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, escribieron sermones que destacaban la singularidad de María y el significado de su nombre en la economía de la salvación. Cada vez era más común que los fieles invocaran el nombre de María en sus oraciones, reconociendo que ese nombre contenía en sí un poder de intercesión y protección. Durante la Edad Media, la devoción al nombre de María alcanzó nuevos niveles, impulsada por monjes y órdenes religiosas que cultivaban una espiritualidad profundamente mariana. Los monjes cistercienses, bajo la inspiración de San Bernardo de Claraval, propagaron un amor ardiente por el nombre de María, que Bernardo describía como miel en los labios, melodía en el oído, júbilo en el corazón. Para él, pronunciar el nombre de María era una fuente de luz en las tinieblas y un antídoto contra la desesperación. Esa espiritualidad cisterciense se extendió rápidamente, influyendo en otros monasterios y también en los fieles laicos, que pasaron a llevar medallas y pequeños objetos con el nombre de María grabado, como señal de consagración y confianza. En los siglos siguientes, los franciscanos y dominicos también tuvieron un papel importante en la difusión de la devoción al nombre de María. Los franciscanos, con su espiritualidad centrada en la pobreza y la ternura, difundían canciones populares y procesiones en honor de María, donde su nombre era repetido con amor filial.
Por su parte, los dominicos, orientados a la predicación y a la doctrina, introdujeron en sus sermones frecuentes referencias al poder del nombre de María contra las herejías y los peligros espirituales. Muchos predicadores dominicos enseñaban que bastaba invocar sinceramente el nombre de María para que las tentaciones más violentas fueran alejadas. Esta catequesis popular reforzó la idea de que el nombre de María es un verdadero escudo espiritual para los fieles. La devoción al nombre de María no se restringió a Europa occidental. Con la expansión misionera de la Iglesia, los misioneros llevaron esta piedad mariana a los 4 rincones del mundo. En el continente americano, por ejemplo, los primeros evangelizadores españoles y portugueses enseñaban a los indígenas a invocar el nombre de María desde los primeros catecismos, asociándolo a la imagen de la Madre llena de ternura que intercede ante Dios. En Oriente, los misioneros jesuitas enseñaron lo mismo a los pueblos de Asia, y muchos conversos pasaron a usar el nombre de María como parte de sus nombres cristianos en el bautismo. Esto muestra cómo el amor al nombre de María superó barreras culturales y lingüísticas, tornándose verdaderamente universal. Un hito importante en la historia de esta devoción fue la institución litúrgica de la fiesta del Santísimo Nombre de María, establecida por el Papa Inocencio XI en 1684. La decisión fue tomada tras la victoria de Viena, cuando los ejércitos cristianos detuvieron el avance del Imperio Otomano, atribuyendo el triunfo a la intercesión de María. Desde entonces, la Iglesia pasó a celebrar solemnemente, el 12 de septiembre, el nombre de la Santísima Virgen. Esta fiesta sirvió para consolidar y oficializar una devoción que ya existía entre los fieles, dándole un lugar propio en el calendario litúrgico e incentivando su propagación en todo el mundo católico. Además de la fiesta litúrgica, a lo largo de la historia surgieron diversas cofradías y asociaciones piadosas con el objetivo específico de honrar el nombre de María. Estas cofradías promovían oraciones, procesiones, obras de caridad e incluso votos de consagración, en los cuales los fieles prometían vivir como verdaderos hijos de la Virgen, guardando pureza de corazón y fervor en la fe. Muchos de estos grupos recibieron aprobación papal e indulgencias especiales, lo que contribuyó a su difusión y a la consolidación de la devoción al nombre de María como práctica reconocida e incentivada por la Iglesia. Esta organización comunitaria ayudó a cultivar en las parroquias un amor vivo y perseverante por el nombre de la Madre de Dios. Durante el período barroco, el nombre de María pasó a ser también tema de obras de arte sacro, música y literatura. Pintores representaban el nombre María rodeado de flores, rayos de luz y coronas celestiales, como símbolo de la gloria de Nuestra Señora. Compositores crearon motetes e himnos dedicados exclusivamente al nombre de María, que eran entonados en fiestas solemnes y novenas. Poetas católicos exaltaban el nombre de la Virgen como perfume que embriaga el alma y espada que derrota a los demonios. Esta riqueza cultural expresa cómo la devoción al nombre de María se enraizó profundamente en el corazón de la cristiandad, convirtiéndose en parte del imaginario y de la sensibilidad religiosa del pueblo fiel. En los tiempos modernos, los papas continuaron promoviendo e incentivando la devoción al nombre de María. León XIII, San Pío X, Pío XII y San Juan Pablo II mencionaban a menudo, en sus escritos y homilías, la importancia de invocar el nombre de la Virgen como medio para alcanzar gracias y perseverancia en la fe. San Juan Pablo II, especialmente, solía decir que el nombre de María era para él un apoyo constante en las luchas y responsabilidades de su pontificado. Esta continuidad muestra que la devoción al nombre de María no pertenece solo al pasado, sino que permanece viva y fecunda en la Iglesia contemporánea, que sigue viendo en ese nombre una señal de esperanza y auxilio seguro. Así, la historia de la devoción al Santísimo Nombre de María revela que no se trata de una práctica pasajera o meramente sentimental, sino de una tradición sólida y profundamente enraizada en la fe de la Iglesia. En cada época, bajo formas diferentes,
Los cristianos encontraron en el nombre de María un faro de luz que los guiaba en medio de las tempestades del mundo. Sea en las catacumbas de los primeros siglos, en las procesiones medievales, en las misiones de ultramar o en las basílicas modernas, el nombre de María siempre ha sido pronunciado con amor y reverencia. Y esa historia continúa, pues cada generación de fieles está llamada a descubrir, redescubrir y honrar ese nombre que conduce siempre a Cristo. El santísimo nombre de María posee un profundo significado espiritual para los fieles católicos, pues no se trata solo de una designación humana, sino de un verdadero sacramental que transmite gracias a quienes lo invocan con fe. Desde los primeros siglos, los cristianos percibieron que pronunciar ese nombre con amor despertaba en el alma sentimientos de paz, esperanza y confianza en la misericordia de Dios. Esto ocurre porque el nombre de María está íntimamente unido a su misión maternal en el plan de la salvación. Al invocar su nombre, el fiel recuerda que María es la Madre del Salvador y también la Madre espiritual de todos los bautizados, aquella que intercede constantemente ante el trono de Dios en favor de sus hijos. Para los fieles, el nombre de María es como un refugio en medio de las tempestades de la vida. Cuando el sufrimiento parece insoportable y las pruebas oscurecen la esperanza, basta decir María para que una luz comience a brillar en el corazón. Los santos describen esto como una especie de consuelo inmediato, un bálsamo para las heridas espirituales. San Bernardo de Claraval afirmaba que, si el viento de las tentaciones se levanta y los escollos de las tribulaciones amenazan el alma, se debe mirar a la estrella e invocar a María. Esta imagen profundamente simbólica muestra que el nombre de María funciona como un faro que guía a los cristianos hacia Cristo, impidiendo que se ahoguen en las olas de la desesperación y la duda. Además del consuelo, el nombre de María despierta en el corazón de los fieles un deseo de santidad. Cuando el católico pronuncia ese nombre, no solo pide ayuda, sino que recuerda el ideal de pureza, humildad y obediencia que María encarna. El nombre de María se convierte entonces en un llamado interior a la conversión y a la imitación de sus virtudes. Muchos santos testimoniaron que, al invocar a María, sentían nacer en ellos una fuerza nueva para vencer el pecado y perseverar en la gracia. Esto muestra que el nombre de María no solo conforta, sino que también transforma. Despierta en el corazón el recuerdo de que fuimos hechos para el cielo y de que debemos vivir como hijos dignos de tan santa madre. El nombre de María posee también un efecto espiritual de protección. La tradición de la Iglesia enseña que los demonios temen ese nombre y retroceden ante él, pues no soportan el recuerdo de aquella que aplastó la cabeza de la serpiente con su humildad y obediencia. San Francisco de Sales decía que bastaba pronunciar el nombre de María con confianza para hacer huir las tentaciones más violentas. Esta creencia no es superstición, sino expresión de la fe en el poder de la intercesión de María, a quien Dios concedió autoridad singular como Madre del Salvador. Por eso, los fieles recurren al nombre de María como escudo espiritual, especialmente en momentos de lucha interior y de combate contra el pecado. Otro aspecto espiritual del nombre de María es su capacidad de despertar ternura y amor filial en los corazones. Cuando los fieles llaman María, no lo hacen de modo frío o distante, sino con la intimidad de quien llama a su propia madre. Ese vínculo afectivo es parte esencial de la espiritualidad católica. María no es solo una figura del pasado, sino una madre viva y presente que cuida de sus hijos con solicitud. Su nombre, por lo tanto, no es solo recuerdo histórico, sino presencia real y consoladora. Muchos santos, como Santa Teresita del Niño Jesús, relataron que sentían la presencia materna de María con solo repetir su nombre con simplicidad y amor. Invocar el nombre de María fortalece también la esperanza cristiana. En un mundo marcado por incertidumbres, dolores y desilusiones, el nombre de María recuerda a los fieles que la victoria final pertenece a Dios y que la Madre del Salvador está a su lado hasta el fin. Cuando los cristianos enfrentan persecuciones o se sienten solos en la fe,
Basta recordar a María para recobrar el coraje y la confianza. El nombre de María es, en ese sentido, un recordatorio constante de que Dios no abandona a sus hijos y de que, incluso en las tinieblas, hay una mano materna que guía el camino. Esa esperanza sostuvo a incontables mártires, misioneros y religiosos a lo largo de la historia. Hay aún un significado espiritual profundo en el hecho de que el nombre de María está ligado al nombre de Jesús. La teología católica enseña que ambos nombres son inseparables. María existe para conducir a los fieles a Jesús, y Jesús quiso venir al mundo por medio de María. Por eso, cuando los cristianos invocan el nombre de María, no lo hacen para detenerse en ella, sino para llegar más deprisa al corazón del Hijo. San Luis María Grignion de Montfort enseñaba que María es el camino más seguro y rápido hacia Jesús y que su nombre es como una llave que abre las puertas del Sagrado Corazón. Este aspecto cristocéntrico convierte la invocación del nombre de María en una práctica profundamente enraizada en la fe de la Iglesia. El nombre de María sirve también como fuente de alegría espiritual. Muchos fieles experimentan, al rezar y cantar ese nombre, una alegría serena que nace de la certeza de ser amados por Dios y protegidos por su Santísima Madre. Esa alegría no es euforia pasajera, sino fruto del Espíritu Santo, que actúa por medio de la presencia materna de María. Esta experiencia llevó a la Iglesia a componer innumerables himnos y cánticos dedicados al nombre de María, celebrando su dulzura y su gloria. Cuando los fieles entonan esos loores, sus corazones se llenan de júbilo y la fe se renueva. Así, el nombre de María no solo consuela y protege, sino que también llena de alegría los corazones que lo aman. Por último, el nombre de María despierta un sentido de pertenencia a la Iglesia. Al invocar ese nombre, el fiel recuerda que forma parte de una familia espiritual cuyos miembros tienen todos la misma madre. Ese sentido de unidad fortalece la caridad entre los cristianos y alimenta el deseo de vivir en comunión. Donde el nombre de María es amado, hay más fraternidad, más dulzura, más espíritu de servicio. Es como si el nombre de María uniera los corazones dispersos y los reuniera alrededor de Cristo, formando un solo cuerpo. Así, invocar el nombre de María no es un acto individualista, sino profundamente eclesial. Es recordar que todos somos hijos de la misma madre y hermanos en el mismo Señor. Por lo tanto, el significado espiritual del Santísimo Nombre de María para los fieles católicos es inmenso y multifacético. Es consuelo en los dolores, estímulo a la santidad, protección en las luchas, ternura maternal, esperanza viva, alegría serena y señal de unidad en la Iglesia. Cada vez que ese nombre es pronunciado con amor, algo cambia en el corazón. Las tinieblas se disipan, la fe se fortalece, la paz regresa y el alma se siente nuevamente envuelta por el abrazo materno de la Santísima Virgen. Por eso la Iglesia recomienda con tanto fervor la invocación de ese nombre bendito, que conduce siempre a Cristo y mantiene encendida la llama de la fe en los corazones de los fieles. La historia de la Iglesia está repleta de santos que experimentaron de forma concreta el poder espiritual del Santísimo Nombre de María en sus vidas. Estos testimonios no son meras historias piadosas, sino relatos consistentes de cómo la invocación de ese nombre los sostuvo en momentos de prueba, fortaleció su fe y los condujo a una intimidad más profunda con Cristo. Desde los primeros siglos, los santos comprendían que llamar a María era recurrir a la Madre del Salvador, aquella que intercede incesantemente por los hijos de Dios. El nombre de María, para ellos, no era una fórmula mágica, sino un grito de amor y de confianza que abría las puertas del cielo y atraía gracias extraordinarias sobre sus almas. Uno de los santos que más exaltó el nombre de María fue San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia y gran devoto de la Virgen. En sus sermones inflamados, Bernardo decía que al oír el nombre de María, el corazón se llenaba de dulzura y el alma se iluminaba como si rayos de sol la invadieran. Aconsejaba a sus monjes invocar constantemente ese nombre
sobre todo en las tentaciones y en las pruebas. Para Bernardo, el nombre de María era una verdadera ancla espiritual. Quien se aferraba a él no naufragaba, por más violentas que fueran las tempestades. Su famoso consejo: si se levantan los vientos de las tentaciones, mira a la estrella e invoca a María, sintetiza perfectamente la confianza inquebrantable que depositaba en ese nombre bendito. San Luis María Grignon de Montfort fue también un ardiente propagador de la devoción al nombre de María. En sus escritos, especialmente en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, enseña que María es el camino más rápido y seguro para llegar a Jesús, y que invocar su nombre abre el alma a las gracias del Espíritu Santo. Montfort afirmaba que cada vez que el nombre de María es pronunciado con amor, los ángeles se alegran y los demonios tiemblan, pues saben que esa invocación atrae la presencia de la Madre de Dios. Recomendaba a sus hijos espirituales que emplearan el nombre de María como una jaculatoria constante durante el día, para mantener sus corazones siempre unidos a ella y por medio de ella a Cristo. Otro ejemplo notable es el de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas y doctor de la Iglesia, conocido por su profundo amor a la Virgen. En sus meditaciones y obras, Alfonso escribió extensamente sobre los privilegios de María y el poder de su nombre. Enseñaba que ningún pecador debe temer invocar a María, por más alejado que esté de Dios, porque ese nombre tiene la fuerza de abrir las puertas de la misericordia. Para Alfonso, basta pronunciar con fe María, para que el alma sea tocada por la gracia y comience a volverse hacia el Señor. Él mismo testimoniaba que, en momentos de angustia y dudas, le bastaba decir «Madre mía María», para sentir el corazón cálido y la esperanza restaurada. San Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud, veía también en el nombre de María una fuerza transformadora. Desde joven, tuvo profunda confianza en Nuestra Señora Auxiliadora y enseñaba a sus alumnos a recurrir al nombre de María en las dificultades de los estudios, en las tentaciones y en los dolores. Bosco decía que ninguno de sus muchachos se perdería si tenía el nombre de María constantemente en los labios y en el corazón. Durante los muchos peligros y pruebas que enfrentó en su misión, afirmaba que fue la invocación del nombre de María lo que lo mantuvo firme, protegido y lleno de coraje. Su vida es un testimonio elocuente de cómo el amor filial al nombre de María puede generar frutos abundantes en la juventud y en la educación cristiana. Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña doctora de la Iglesia, nutría una ternura especial por el nombre de María. En sus cartas y escritos, decía con frecuencia que bastaba repetir suavemente «María» para sentirse consolada y protegida como una niña en brazos de su madre. Teresita veía en el nombre de María un recordatorio constante del amor y de la misericordia de Dios. En sus últimos sufrimientos, cuando la oscuridad espiritual parecía envolverla, murmuraba el nombre de María con fe y confianza, encontrando allí la luz que la sostuvo hasta el fin. Ese gesto sencillo revela cómo el nombre de María es eficaz no solo en grandes batallas espirituales, sino también en las pequeñas luchas interiores de cada día. San Maximiliano Kolbe, mártir de la caridad y fundador de la Milicia de la Inmaculada, tuvo también en el nombre de María una inspiración constante. Para él, la invocación de María Inmaculada era como un arma espiritual contra el mal y un llamado a la entrega total a Dios. Kolbe enseñaba que repetir el nombre de María con amor era un modo de renovar la consagración personal a ella y de mantenerse fiel a la misión evangelizadora. Incluso en el campo de concentración de Auschwitz, donde sufrió y murió, seguía pronunciando el nombre de María y enseñaba a otros prisioneros a hacer lo mismo, transmitiéndoles coraje y esperanza. Su testimonio muestra cómo el nombre de María es fuente de fortaleza aún en las situaciones más extremas. San Juan Pablo II, por su parte, hizo del nombre de María una referencia constante en su vida espiritual y en su pontificado. Su lema, Totus Tuus, todo tuyo, expresaba la entrega total a María,
y con frecuencia decía que invocar el nombre de la Virgen era lo que lo sostenía en los momentos más difíciles de su misión como papa. En diversas homilías afirmó que el nombre de María es como un abrazo materno que envuelve a toda la Iglesia y a cada fiel en particular. Juan Pablo II recomendaba que los católicos repitieran el nombre de María a lo largo del día, como forma de mantener viva la presencia de la Madre de Dios en el corazón y de renovar continuamente la confianza en su protección. Estos ejemplos muestran que los santos no solo honraban el nombre de María de forma devocional, sino que lo hacían parte viva de su espiritualidad diaria. Para ellos, pronunciar María no era un gesto aislado, sino un acto de fe, de amor y de entrega. Comprendían que ese nombre lleva en sí una presencia, una fuerza espiritual y una ternura que vienen directamente de Dios. Cada santo, a su manera, testificó que el nombre de María es fuente de luz, consuelo, coraje y santidad. Y cuanto más amaban ese nombre, más se volvían semejantes a Cristo, pues María los conducía con dulzura al corazón de su Hijo. Por eso, al mirar la vida de los santos, los fieles son invitados a redescubrir el valor y el poder del santísimo nombre de María. Invocar ese nombre no es privilegio exclusivo de los grandes santos, sino derecho y deber de todos los hijos de la Iglesia. Los santos muestran que no hay camino más seguro hacia la santidad que permanecer cerca de María, y que la invocación de su nombre es el primer paso de ese camino. Siguiendo sus ejemplos, los cristianos de hoy pueden hacer del nombre de María una llave de oro que abre las puertas de la gracia y los conduce con seguridad a la vida eterna en Cristo. En la vida cristiana, todos los fieles enfrentan batallas espirituales diarias contra las tentaciones, el pecado y las fuerzas del mal que buscan alejarlos de Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que esas luchas no son meramente psicológicas o simbólicas, sino reales e intensas, exigiendo vigilancia, oración y confianza en la gracia divina. Dentro de ese contexto de combate espiritual, el santísimo nombre de María surge como un escudo poderoso, un arma espiritual concedida por Dios para proteger a sus hijos contra los ataques del enemigo. Desde los primeros siglos, los cristianos aprendieron a invocar ese nombre bendito en medio de las tentaciones, y los testimonios a lo largo de la historia confirman su eficacia en la defensa del alma. La razón espiritual por la que el nombre de María posee tanto poder en el combate contra el mal está enraizada en su misión única en el plan de la salvación. María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador, aquella que colaboró de forma singular en la derrota definitiva de Satanás. En el protoevangelio, en el Génesis 3:15, Dios promete que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La tradición católica ve en esa mujer la figura de María, cuya humildad y obediencia derrotaron el orgullo y la rebeldía del demonio. Por eso, exorcistas y santos afirman que los espíritus malignos tiemblan al oír el nombre de María, pues ese nombre evoca el recuerdo de su propia derrota por la Madre del Redentor. San Luis María Grignion de Montfort enseña que los demonios temen más a María que a cualquier criatura humana, porque ella está enteramente unida a Dios y participa de la autoridad de su Hijo. Afirma que, al invocar el nombre de María con fe, el fiel se coloca bajo el manto protector de la Reina del Cielo, y los enemigos espirituales no pueden resistir su presencia. Montfort cuenta que muchas almas, al simplemente decir María en momentos de tentación, fueron liberadas instantáneamente de pensamientos impuros, de la ira, de la desesperación y de otros ataques del maligno. Este testimonio muestra que la invocación del nombre de María no es solo devocional, sino eficaz en el campo de la batalla espiritual. Exorcistas experimentados relatan también el efecto inmediato del nombre de María durante oraciones de liberación. Muchos afirman que al pronunciar Santísima María con fe y autoridad, los espíritus malignos se debilitan, gritan de pavor o huyen, incapaces de soportar el recuerdo de la madre que trajo al mundo al Salvador. No es que María tenga un poder independiente de Dios,
sino que Dios le concedió a ella por gracia singular una autoridad materna sobre los enemigos del alma. Esta realidad es reconocida por la Iglesia, que permite y recomienda la invocación del nombre de María en oraciones de exorcismo, junto con el nombre de Jesús, como señal de protección y auxilio celestial. El nombre de María actúa como escudo también, porque recuerda a los ángeles caídos su derrota ante la humildad. Los demonios cayeron por orgullo, negándose a servir. María, por su parte, fue exaltada por su total disponibilidad al plan de Dios. Cada vez que ese nombre es pronunciado, los enemigos espirituales se ven obligados a recordar que fue por medio de esta mujer humilde que Dios vino al mundo y los desarmó definitivamente en la cruz. Por eso, muchos santos recomiendan que los fieles invoquen el nombre de María siempre que sean tentados al orgullo, a la soberbia, a la vanidad y a la autosuficiencia. Pasiones que están en la raíz de muchas caídas espirituales y son constantemente explotadas por el maligno. La oración del Santo Rosario es una de las formas más eficaces de usar el nombre de María como escudo espiritual. Cada Ave María es una invocación directa a la Madre de Dios, y los santos enseñan que el rosario es como una cadena de oro que ata a los demonios e impide que ataquen a las almas. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario es el arma para los tiempos de hoy, y él mismo enfrentaba ataques espirituales furiosos que cesaban cuando se aferraba al nombre de María durante la oración. Al repetir continuamente, Santa María, Madre de Dios, el fiel se envuelve en el manto protector de la Virgen, volviéndose casi inaccesible a las acometidas del enemigo. Además del rosario, la simple jaculatoria María, dicha con amor y confianza, es un arma poderosa. Muchos santos recomendaban repetir ese nombre durante el día, especialmente cuando surgen tentaciones súbitas o pensamientos perturbadores. Ese gesto simple desarma al enemigo, porque rompe la cadena de pensamientos negativos e introduce la presencia de la Madre de Dios en el corazón del fiel. El nombre de María funciona como una luz que disipa las tinieblas espirituales, recordando al alma que no está sola en el combate. Esta práctica aparentemente pequeña ha sostenido a innumerables cristianos a lo largo de la historia en sus batallas cotidianas contra el pecado. El nombre de María es también escudo contra el desánimo y la desesperanza, armas frecuentemente usadas por el enemigo para paralizar a los fieles. Cuando el alma está abatida y pierde el gusto por la oración, invocar a María puede reencender la llama de la fe y devolver el coraje. Los santos dicen que la desesperación es una de las victorias preferidas del demonio, pues hace que el alma desista de la gracia. Pero al llamar María, el alma vuelve a recordar la misericordia de Dios y la ternura materna que nunca abandona a los hijos, por más caídos que estén. Por eso la Iglesia recomienda que en las tribulaciones y caídas el fiel no se calle, sino que clame con humildad: María, ayúdame. Es importante destacar también que el nombre de María protege no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Diversos relatos históricos muestran ciudades, ejércitos y naciones que recurrieron al nombre de María en tiempos de peligro y fueron milagrosamente preservados. Uno de los ejemplos más célebres es la victoria cristiana en la batalla de Viena, en 1683, cuando el rey polaco Juan III Sobieski invocó solemnemente el nombre de María antes de enfrentar a los ejércitos otomanos. La victoria fue atribuida a su intercesión y en acción de gracias, el Papa instituyó la fiesta del Santísimo Nombre de María. Esto muestra que, cuando es invocado con fe, el nombre de María puede ser un escudo no solo para almas individuales, sino para toda la Iglesia militante. Por fin, comprender el nombre de María como escudo en las batallas espirituales es redescubrir que la vida cristiana no es un camino solitario, sino acompañado por una Madre poderosa y misericordiosa. Los fieles no enfrentan el combate solo con sus fuerzas, sino bajo el manto protector de la Santísima Virgen, que intercede sin cesar ante Dios. Invocar su nombre
Es como levantar un estandarte luminoso en medio de la oscuridad, proclamando que pertenecemos a Cristo y que no tememos al enemigo. Cada vez que el fiel dice María con fe, empuña de nuevo su espada espiritual y renueva su valentía, cierto de que la Reina del Cielo está a su lado y jamás permitirá que sea vencido. El Santísimo Nombre de María ocupa un lugar de honor en la liturgia de la Iglesia, reflejando la veneración profunda que los fieles nutren por aquella que fue elegida para ser la Madre del Salvador. Desde los primeros siglos, los cristianos mencionan el nombre de María en las oraciones litúrgicas como señal de gratitud y amor. En el canon romano, la oración eucarística más antigua de la Iglesia, el nombre de María es citado inmediatamente después del nombre de Jesús, destacando su singular participación en el misterio de la redención. Esta inclusión litúrgica no es un detalle decorativo, sino una confesión de fe. Al pronunciar el nombre de María en el altar, la Iglesia reconoce que la encarnación del Verbo solo fue posible gracias a su sí incondicional a la voluntad de Dios. Además de la Santa Misa, el nombre de María aparece con frecuencia en las oraciones oficiales de la Iglesia, como las letanías y antífonas marianas. La letanía lauretana, por ejemplo, es una súplica solemne en la que la Iglesia invoca a María por una serie de títulos gloriosos, y cada invocación es precedida por su nombre. Al repetir Santa María, ruega por nosotros, los fieles unen sus voces a la de todas las generaciones que la proclamaron bienaventurada, conforme al Magnificat. Esta repetición constante del nombre de María en la oración litánica imprime en los corazones de los fieles un amor filial y una confianza cada vez más profunda en su intercesión, mostrando que el nombre de la Virgen es fuente de bendiciones para toda la Iglesia. Las grandes fiestas marianas del calendario litúrgico celebran también implícitamente el Santísimo Nombre de María, incluso cuando no lo tienen como título principal. Solemnidades como la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Asunción y la Maternidad Divina de María son ocasiones en que su nombre resuena por toda la Iglesia, envuelto en cánticos, lecturas bíblicas y oraciones especiales. Cada una de estas celebraciones destaca un aspecto del misterio de María, pero todas convergen en el reconocimiento de que su nombre está inseparablemente ligado a la historia de la salvación. Por eso, cada vez que la liturgia pronuncia María, no se refiere solo a un personaje histórico, sino que proclama la gloria de aquella que reina al lado de Cristo. La misma fiesta del Santísimo Nombre de María, instituida por el Papa Inocencio XI en 1684, tiene un lugar especial en el misal romano. Celebrada el 12 de septiembre, esta memoria litúrgica invita a toda la Iglesia a contemplar la dulzura, el poder y la gloria contenidos en ese nombre bendito. Las lecturas y oraciones propias de la fiesta exaltan la figura de María como la mujer victoriosa, la nueva Eva, la madre y reina que intercede por sus hijos. Esta celebración anual renueva en los fieles la alegría y la gratitud por tener una madre tan amorosa y poderosa, y fortalece en ellos el hábito de invocar frecuentemente su nombre, especialmente en las dificultades de la vida. En el oficio divino, la liturgia de las horas, el nombre de María aparece con frecuencia en himnos, antífonas y oraciones a lo largo del año litúrgico. Religiosos, sacerdotes y laicos consagrados que rezan diariamente el oficio son recordados constantemente de la presencia materna de María mediante la mención de su nombre. Esta presencia mariana en la oración oficial de la Iglesia muestra que el amor por María no es una devoción opcional o periférica, sino parte integrante de la espiritualidad católica. Cada vez que su nombre es pronunciado en estas oraciones, los fieles reafirman su pertenencia a la familia de la Madre de Dios y reciben nuevo aliento para perseverar en la fe. Las oraciones populares aprobadas por la Iglesia están también impregnadas del nombre de María. La más conocida de ellas, el Ave María, lleva el nombre de la Virgen en el centro de la súplica, recordando su presencia inseparable del misterio de la Encarnación.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Millones de fieles en todo el mundo repiten diariamente esta oración, convirtiendo el nombre de María en una de las palabras más pronunciadas con amor en toda la historia de la humanidad. Este uso cotidiano y constante del nombre de María muestra cómo está profundamente enraizado en el corazón del pueblo de Dios, siendo un verdadero vínculo de unión entre el cielo y la tierra. Además del Ave María, muchas otras oraciones y cánticos tradicionales exaltan el nombre de la Virgen. Himnos como el Salve Regina, el Ave Maris Stella y el Regina Coeli mencionan directamente a María y son entonados con solemnidad en celebraciones litúrgicas y devociones privadas. Estos cánticos, transmitidos durante siglos, ayudan a los fieles a guardar el nombre de María en la memoria y en el corazón, formando en ellos una piedad mariana sólida y duradera. La música sacra, al revestir el nombre de María de belleza y armonía, hace que ese nombre no solo sea recordado sino amado, elevando las almas y llenándolas de alegría espiritual. Los sacramentales y bendiciones incluyen frecuentemente la invocación del nombre de María. En muchas bendiciones tradicionales, los sacerdotes invocan a María junto con los santos y los ángeles, pidiendo su protección sobre objetos, casas y personas. Medallas y escapularios llevan su nombre grabado como señal visible de consagración a ella y de confianza en su intercesión. Estos signos exteriores recuerdan que el nombre de María es un refugio espiritual y que invocarlo con fe atrae bendiciones del cielo. La Iglesia reconoce, así, que el nombre de María no es solo un sonido, sino un canal de gracias que fortalece a los fieles en la vida cristiana. En la piedad popular, el nombre de María es repetido con amor en innumerables prácticas devocionales, como novenas, consagraciones, procesiones y peregrinaciones. En todos esos actos de fe, el nombre de la Virgen es proclamado públicamente como señal de pertenencia a ella y de confianza en su intercesión. Esta presencia constante del nombre de María en las oraciones del pueblo fiel muestra que se ha convertido en parte viva de la espiritualidad católica, acompañando a los cristianos desde el bautismo hasta la hora de la muerte. Muchos mueren con el nombre de María en los labios, confiando en que ella los conducirá al encuentro de su Hijo en el cielo. Por lo tanto, el nombre de María está profundamente entrelazado con la vida litúrgica y oracional de la Iglesia. Desde el altar de la Eucaristía hasta las oraciones más sencillas del pueblo, ese nombre resuena como un cántico de amor, gratitud y esperanza. La liturgia y las devociones populares no solo honran ese nombre, sino que lo colocan en el centro de la vida espiritual de los fieles, para que jamás olviden que tienen una Madre en el cielo que los ama y los acompaña. Al pronunciar María en la liturgia, toda la Iglesia se eleva, pues ese nombre abre los corazones a la gracia y hace descender sobre el mundo las bendiciones de la Madre de Dios. En un mundo cada vez más marcado por el materialismo, la prisa y la indiferencia religiosa, la devoción al Santísimo Nombre de María resurge como un faro de esperanza y un antídoto contra la frialdad espiritual. La sociedad moderna tiende a reducir todo a lo utilitario, olvidando el valor del silencio, de la contemplación y del amor gratuito. En este contexto, recordar e invocar el nombre de María es un acto profundamente contracultural, pues afirma que la vida no se reduce a lo visible o mensurable, sino que existe un misterio de ternura y misericordia que sostiene el mundo. Traer el nombre de María de vuelta a nuestros labios y a nuestro corazón es recuperar el sentido de la presencia de Dios en lo cotidiano. Los fieles de hoy están llamados a redescubrir la simplicidad y la profundidad de invocar el nombre de María. Esta práctica no exige rituales complejos ni tiempo excesivo, sino solo un corazón que ama y confía. A lo largo del día, entre las tareas comunes, el cristiano puede repetir suavemente María, como quien llama a una madre amorosa. Ese gesto aparentemente pequeño
transforma el ambiente interior, alejando la ansiedad y trayendo serenidad. Es como abrir una ventana al cielo en medio del tumulto del mundo. Esta devoción cotidiana ayuda a mantener la mente vuelta a Dios y el alma enraizada en la esperanza, incluso ante las pruebas e incertidumbres del tiempo presente. Una de las formas más eficaces de cultivar la devoción al nombre de María hoy es la práctica de la consagración personal a ella. Inspirada en las enseñanzas de San Luis María Grignion de Montfort, esta consagración consiste en entregar enteramente la propia vida a la Madre de Dios, confiándole todas las acciones, sufrimientos y méritos. Al hacer esta entrega, el fiel pasa a vivir con el nombre de María grabado en el corazón, invocándolo con amor filial y renovando diariamente su pertenencia a ella. Esta práctica no es solo un acto devocional, sino un camino seguro de santidad, pues quien pertenece a María pertenece totalmente a Jesús, y quien invoca el nombre de María se coloca bajo su protección materna constante. Otra forma de reavivar la devoción al nombre de María en nuestros días es rescatar la oración del Santo Rosario en las familias. En un tiempo en que tantos hogares sufren divisiones, frialdad y alejamiento de la fe, reunir a la familia para rezar el rosario es plantar nuevamente el nombre de María en el centro de la vida doméstica. Cada Ave María pronunciada con fe y amor fortalece los vínculos entre los miembros de la familia e invita a la presencia de María al hogar. Muchas familias testimonian que al perseverar en la oración del rosario experimentaron cambios profundos, reconciliaciones, curaciones, protección contra males y sobre todo el retorno de la paz. Es imposible que un hogar que invoca el nombre de María permanezca igual. En las parroquias y comunidades es también urgente revitalizar las devociones públicas al nombre de María. Procesiones, novenas, fiestas y celebraciones solemnes en honor de la Santísima Virgen son expresiones visibles del amor de la Iglesia por su Madre y ayudan a reavivar la fe del pueblo. Cuando el nombre de María resuena en las calles y en los templos, los corazones se elevan y los fieles recuerdan que no están solos en su caminar. Estas manifestaciones públicas no son meras tradiciones folclóricas, sino actos de fe y de evangelización que proclaman al mundo la dulzura y el poder de la Madre de Dios. Donde María es amada e invocada, las almas se abren más fácilmente al Evangelio. En la vida personal, es recomendable que cada fiel adopte el hábito de invocar el nombre de María al despertar y al dormir. Comenzar y terminar el día diciendo, María, Madre mía, me consagro a ti, es como entregar los primeros y últimos latidos del corazón a ella. Este gesto sencillo coloca todo el día bajo su protección y sella la noche con su paz. También es bueno invocar su nombre antes de las decisiones importantes, pidiendo que María ilumine la mente y conduzca los pasos. Así, el nombre de María deja de ser solo una palabra y se convierte en una presencia viva que acompaña, inspira y protege al fiel en todos los momentos del camino. Los jóvenes, especialmente, necesitan redescubrir el valor del nombre de María como guía segura en medio de las tentaciones y confusiones del mundo actual. Muchos de ellos buscan sentido e identidad en lugares que solo ofrecen vacío y frustración. Mostrarles que existe una Madre en el cielo que los llama por su nombre y los ama con ternura puede transformar sus vidas. Enseñarles a invocar María en las tentaciones, en las dudas y en las decisiones es darles una brújula para el camino de la santidad. La juventud que aprende a amar el nombre de María se vuelve fuerte, valiente y fiel, pues sabe que tiene una madre que intercede por ella ante Dios y jamás la abandona. En un mundo marcado por el miedo y la inseguridad, invocar el nombre de María es también un acto de coraje y de fe. Cuando todo parece incierto, cuando los vientos de la historia sacuden a la Iglesia y a la humanidad, decir María es proclamar que no estamos a la deriva, sino que tenemos una Madre que vela por nosotros. Ese nombre bendito es como un ancla que mantiene el alma firme en medio de las tempestades. Por eso la Iglesia invita a los fieles a recurrir frecuentemente a María,
especialmente en tiempos de crisis y persecución. Cuanto mayor sea la oscuridad, más fuerte debe resonar el nombre de María en los labios y en los corazones de los cristianos. Los frutos de esta devoción en nuestros días serán abundantes si se cultivan con perseverancia y amor. Donde el nombre de María es honrado, los corazones se vuelven más puros, las familias más unidas, los sacerdotes más celosos, los jóvenes más firmes y los pecadores más confiados en la misericordia. Invocar el nombre de María con fe es abrir las compuertas de la gracia sobre el mundo. Ella misma prometió en diversas apariciones que no abandona a quienes recurren a ella con confianza. Por eso, reavivar la llama de la devoción al Santísimo Nombre de María no es solo un acto de piedad individual, sino una necesidad urgente para la renovación espiritual de la Iglesia y de la sociedad. Concluyendo, el Santísimo Nombre de María es un tesoro que la Iglesia confía a cada generación de fieles. No es un eco del pasado, sino una fuente viva de gracia para el presente y el futuro. Invocarlo es acercarse al corazón de una madre que conduce a sus hijos al corazón de Jesús. En nuestros días, más que nunca, necesitamos aprender a vivir con ese nombre en los labios y en el corazón, no solo pronunciándolo, sino dejando que moldee nuestra vida cristiana. Quien ama e invoca el nombre de María no se pierde, porque camina de la mano de aquella que es la estrella del mar y el refugio de los pecadores, hasta alcanzar con ella la gloria eterna en el cielo.